¿Se entiende a dónde apunto? Yo tengo productos en un supermercado y después tengo ventas. ¿Sí? ¿Hay dependencia o independencia? Tengo productos en un supermercado, un sistema de ventas en la caja, digamos, y tengo ventas del día. ¿Hay dependencia o independencia? Hay dependencia. Dependencia. No puedo vender lo que no tengo. ¿Está? Entonces hay dependencia. Exacto. No, bueno, ahí el quill de DNI son datos específicos. Estoy hablando de escenarios donde hay dependencia o independencia. Ahora, por ejemplo, si yo tengo repartido en todas las provincias un registro automotor que me hace todo el trabajo de relevamiento, o sea, de inscripción de vehículos a nivel provincial, yo estoy trabajando en el gobierno nacional y quiero tener una base de todo el país a nivel nacional. Quiero crear una base del registro automotor nacional. Entonces, todos mis archivos de entrada van a ser la base o el archivo de cada provincia. Y tengo que generar una salida. ¿Hay que hay dependencia o independencia? Independencia, pero cada uno registra datos por su parte en cada provincia y entonces, los datos de corriente no dependen de los datos del Chaco ni dependen de la cosa. Cada base es independiente. Entonces, yo puedo hacer una mezcla ahí. Y ahí es donde aparece el concepto de mezcla. Tengo datos por separado. Lo mismo que tener en el banco, por ejemplo, o en un sistema que sea offline, donde tengo un archivo histórico y tengo movimientos. El de movimientos es lo que pasó en el día. Yo después quiero tener, cuando termine el día, todo actualizado. Entonces ahí tengo independencia, porque yo, por más que tenga acá cuentas y movimientos, acá voy a tener quizás las mismas cuentas que existen en este, pero nuevos movimientos. Entonces ahí tengo nuevas cosas. Entonces hay independencia. O puedo haber dado de alta cuentas nuevas en el día que no están en el histórico. Entonces hay cosas datos que son independientes. Así que la idea es que es un concepto que ustedes tienen que tener en cuenta. A la hora de trabajar con archivos, para hacer mezcla, uno de los conceptos que es deseable que exista es que haya independencia de los datos. Porque si hay independencia, si hay dependencia, ustedes pueden hacer un proceso unitario, no hace falta hacer una mezcla. Porque si yo tengo películas y alquileres, yo puedo procesar solamente el archivo de película e ir a buscar los alquileres dentro del proceso de un archivo. Entonces no necesito controlar dos archivos de entrada, con uno solo ya está, cuando hay dependencia. La idea de que en la mezcla la independencia es donde sí es necesario, el proceso de dos o más claves en simultáneo. O sea, ahí no hay dependencia de uno del otro, sino que hay una idea de independencia. Muy bien. Vamos a ver las técnicas. Te voy a escribir, así que varias. Acá está. Ando con todo el código, como siempre, Cosas locas. Bueno, acá tengo. Este va a ser un ejemplo. Voy a tener un campo clave. Siempre traigo código, así ustedes ya van bien. Siempre es fundamental, y eso no sé si se los dije, pero leer código les hace aprender. ¿Sí? La idea es que vayan viendo código siempre y no se queden con el ejemplo teórico. Entonces vean código que yo hago, vean código que hacen ustedes, vean código que hace el compañero, no en el parcial. Fuera del parcial. Si no sabes leer, igual no te va a servir mucho. El profe dijo que puedo. Ya la estoy escuchando, ya. No, eso a mí me dijo el profe que no podía. Justo para ustedes. Pero bueno, vamos hasta ahí. Definí, esto va a ser una mezcla homogénea, porque no definí distintos formatos de registro. ¿Se dan cuenta? Yo le voy tirando la datos y ustedes van viendo el código y me dicen sí, está bien, no, profe, me van corrigiendo. ¿Sí? Definí un solo formato de registro. Bien, después cómo definir mis dos archivos de entrada que voy a mezclar. ¿De qué tipo? Del mismo formato, o sea, tanto archivo 1 como 2 son del mismo El formato. formato es que registro. Perfecto. Muy bien, 10. A mí no hay que ponerle ordenado. Pero le estoy tirando el clase para yo. Bien, después defino reg1, que obviamente sabrán para qué va a usarse, y va a ser la variable registro para el archivo 1 y reg2. Volvamos un ratito acá.
Acá esto es así, ¿no es cierto? 1, 2, y esto es teórico. Va a haber n archivos de entrada. Consejo, nunca mezclen más de 2, porque se van a volver locos haciendo código. La comparación de 2 claves es la más simple. Entonces, si tienen más de 2 archivos para mezclar, entonces, ¿qué se hace? Se mezclan 2, el resultado de ese se mezcla con un tercero, el resultado de ese se mezcla con un cuarto archivo. Si quieren mezclar los 4 al mismo tiempo, van a tener tantas comparaciones, porque va a exponencial después la cantidad de comparaciones, de claves para poder tomar decisiones. Entonces, no es lo mismo comparar 2 claves donde hay 3 comparaciones posibles, ¿no es cierto? Una sea menor que la otra, sean iguales o sea mayor. Si ya pongo un archivo más, ya tengo 9 comparaciones. ¿Sí? Y así, si pongo 4 archivos, imagínense, ahí van subiendo las comparaciones bastante, de manera importante. Entonces, no se metan en ese brete. Lo que tienen que hacer, bueno, la práctica que hacemos en el algoritmo siempre es de 2 archivos, pero es un detalle que me olvidé de dar. Por eso, mi ejemplo es de 2 archivos, sencillo, ¿sí? Para ver las 2 técnicas. Tenemos 2 técnicas que también se llaman ciclos, se les suelen llamar ciclos. ¿Sí? A mí son técnicas de apareo, también le pueden llamar técnicas de apareo. O mezcla también le llaman. Vamos a poner todas las opciones, así cualquiera que escuche. Una es el ciclo excluyente y el otro es el ciclo incluyente. Ambos producen el resultado correcto si son aplicadas bien, ¿no es cierto? La diferencia va a estar en la técnica en sí, que lo vamos a ver ahora. Entonces, pueden hacer mezcla con cualquiera de las 2, eso lo definen ustedes. La gran diferencia es que el ciclo incluyente necesita solo un ciclo para procesar todos los archivos de entrada. En cambio, el excluyente necesita más de un ciclo y va a depender de cuántos archivos de entrada haya. Ahora les comento cómo voy a llamar. O sea, la primera que vamos a ver es la técnica que menos se usa porque es la que más ciclos necesita para terminar su procesamiento. Es la técnica excluyente. Sigamos. Definir, hasta ahí vienen bien, supongo que ya saben definir un archivo, un registro, cosas que saben. Lo cuento como que di bien eso y lo de práctica vienen bien. En la parte de algoritmo, en el tratamiento de apertura de archivos, se recupera el primer registro de ambos. Acá está el código. Abro, como no especifico el modo de apertura, siempre es lectura. ¿Sí? Si no se especifica nada de lectura, si no, le pueden agregar la E ahí de Entrada. ¿Sí? Entrada o lectura, la misma cosa. ¿Sí? No voy a modificarlo, si no tendría que abrirlo como modo salida. Eso sí, cuando se crea un archivo, va de salida. Ahí podríamos definir el de salida también, eso no lo definí en realidad. Bueno, después yo se lo voy a agregar. No, podría definir el de salida, como nos dice en la apertura. Vamos a imaginar que vamos a hacer un listado, nada más, no vamos a grabar nada, pero vamos a ir mezclando. Entonces, lo que hago esto, abro, y acá les aclaro, ¿no? La condición del ciclo está controlada por una operación lógica de AND o I. ¿Sí? Es lo mismo, en inglés, AND, I, estamos hablando de la misma cosa. ¿Está? Y ese, lo mismo acá en el algoritmo le ponemos I. O podemos usar ese simbolito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí. No lo confundíamos, ¿sí? Yo le puse AND, I, ahora mismo. Fíjense las preguntas. ¿Qué dice acá? Mientras no fin de archivo, arch1 y no fin de archivo, arch2. Pero yo traje mi ejemplo. Pues soy un tipo muy... Yo tengo acá un par de archivos con código de producto de un cliente. Algunos cambios tienen, ¿no es cierto? Pero es un cliente que vende, bien, un cliente que tengo, que hace fábrica de pastas. Entonces tiene disco para horno, disco disco lo otro, bla, bla, bla. Y bueno, tiene sus códigos, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer con esto es generar un archivo o hacer un listado, digamos, de lo que tengo en stock, pero tomando estos 2 archivos. Entonces, Eso sería la mezcla, digamos. lo que voy a mezclar es tomando la clave de que mi clave sería el código,
Este va a ser el primero, y lo que voy a ir haciendo es viendo, digamos, lo voy a mantener ordenado. Fíjense, acá está ordenado ascendentemente. Acá también, y lo que voy a ir haciendo es mezclando para ir armando un listado general. Cuando haya claves iguales, lo que vamos a hacer es sumar el stock que hay en los dos archivos y mostrarme un stock unificado, digamos. Entonces lo que voy a armar es un listado de stock actualizado, unificado. Ese sería mi ejemplito para que ustedes lo vean hoy. Entonces, fíjense que es el orden de la clave es ascendente, es del mismo tipo, es numérica, la puedo comparar, hasta ahora venimos sin problema, ¿sí? Y lo que voy a ir haciendo son las sucesivas comparaciones entre las claves y tomando decisiones. ¿Cuál es mi decisión? Es imprimir la clave menor. Cuando son iguales, antes de imprimir, ¿qué hago? Sumo y después imprimo. Y listo, y eso es lo único que voy a ir haciendo. Entonces voy armando una mezcla para armar un listado. De la misma forma podría armar una mezcla para crear un archivo de salida actualizado con el stock. ¿Sí? Bien, volvamos al código. ¿Cuáles son las comparaciones posibles entonces? Yo tengo dos claves. Si son iguales. Acá, por la otra acá. Bien. Entonces tengo dos claves, ¿sí? La clave 1, o la clave del registro 1 sería reg1.clave, y tengo reg2.clave. ¿Cuáles son las posibles comparaciones? Que sea menor la del 1, que sean iguales, o que sea menor. que sea menor la del 2. Entonces, cuando empiezo el proceso de mezcla, eso es lo que le decía yo, la mezcla va a consistir en comparar las claves. Por eso las claves deben ser el mismo formato. Y acá lo que hay que hacer es por cada opción tomar decisiones. Entonces acá ustedes pueden decir, bueno, si esto se da, imprimo el contenido del registro 1. Si esto se da, antes de imprimir, sumo el stock, imprimo cualquiera de los otros con el stock sumado, ¿sí? Porque los datos del resto son iguales. Y acá el menor es el que se imprime, entonces en este caso imprimo el registro 2. Y así se va trabajando y se van avanzando. Hay un detalle. Cuando trato el menor, por ejemplo, que la clave, acá la primera comparación es la que les mostré recién, esta, acá tengo esta, y la última por el si no, trabajo la otra. Pasa que como el si no final es la tercera opción, ¿no? Vamos a marcar así, ¿sí? Entonces todos notan desde el fondo. Entonces voy comparando las claves. Si la clave del registro 1 es menor a la del 2, trato el menor, que sería, por ejemplo, imprimir el listado, y avanzo solamente ese. Entonces, si volvemos a mi ejemplo, tengo la 100 y acá tengo la 101. ¿Qué es lo que voy a imprimir en el listado? La 100. El de la 100. Entonces va a aparecer en la pantalla o en la impresora, ¿no es cierto? El código 100, el disco, no sé lo que sea, el precio 7,35 y el stock 9. ¿Cuál va a avanzar ahí? El de este lado. El que procesó. Entonces ahora, mira acá. Antes de otra vez comparar, ¿qué hace? Exacto, vuelvo a preguntar allá arriba si terminaron los archivos, uno o el otro. Como es un i, ambos archivos deben tener datos para procesar. Cuando termine uno de los dos, ¿qué va a pasar? Va a salir. ¿Sí? Va a salir del proceso. El tema es qué pasa con los datos restantes. Esa es una de las preguntas que vamos a ver ahora enseguida. Entonces, por cada comparación, ustedes toman decisiones. Entonces acá imprimía este y avanzo este. Acá sumo el stock y en este caso tengo 102 de 100. El tema de la igualdad se va acá, por ejemplo, en este. Borrador que tengo. Y este. Que sería el Entonces, 104. de esas dos, por ejemplo, va a venir acá esta opción. Y en esa opción va a sumar este más este, si no me equivoco, y es lo que va a mostrar. Y cuando se dé la igualdad, van a avanzar. Las dos tengo que avanzar, porque ya procesé esos dos registros en simultáneo. Entonces, la idea es que aparte de la comparación, ustedes también van a tomar decisiones de cómo recorren los archivos. Todo va a depender de lo que hayan decidido. Pero normalmente lo que se da es el registro que se procesa, ese es el que se avanza. O sea, sobre ese archivo, pero dicho, se avanza.
Cuando acá procesé los dos, avanzo los dos. Acá el menor, proceso el menor, avanzo sobre ese solamente. Y volvemos al código. Te das cuenta que genéricamente yo ya lo escribí de esa manera. Profe, ¿no se podría utilizar un segundo? ¿En qué? Pregunta. Según el nivel Un ciclo de humanidad. Sí. ¿Adentro? Sí. Pregunta, sí o sí. Mientras atento a las comparaciones, por usarlo. Son tres, ¿no? Por eso. Porque como son tres nomás en este caso. Sí, y bueno, ya les dije, si van a tener más de dos archivos de entrada, van a tener 9 preguntas, si no me equivoco. Y ahí Y al tener 9 preguntas, ya ahí, igual, el según va a ser tan tedioso como tener 100 anidado, va a ser complicado administrar ese código. Por eso la idea es simplificar y hacerte a dos. Entonces te queda algo sencillo como esto. Fíjense que no es tan complejo entender que pregunto por los dos archivos de entrada, entro y analizo las claves. Y en base a cómo analicé las claves, tomo una decisión. Acá le puse tratar. Pero por una cuestión de que a eso lo que tienen que hacer depende de lo que les pida el enunciado. Ese tratamiento en sí tiene que ver con el enunciado. Y después lo que tienen que ver es que el registro que se procesa es en ese archivo donde se debe avanzar. Acá, y en este caso el último que está tapado ahí porque lo puse muy abajo, hice mucho venta digamos para el código. Tratarían el mayor y en ese caso avanzarían sobre ese. Entonces avanzan sobre el 1, si son iguales avanzan los 2, y siempre en el igual los dos, y si no el menor es el que se avanza. Esta comparación es idéntica en los dos ciclos. ¿Cuál es la diferencia entre los ciclos? Es la forma de tratamiento de la finalización de los archivos. Si lo vemos para acá arriba, como yo traté la finalización de los archivos, es que me va a definir si es un ciclo incluyente o excluyente. El excluyente trabaja con la pregunta del no fin de archivo y la opera cada pregunta con el condicional y. Con el operador lógico y. No hay condicional. Entonces, esto es excluyente por esto y por esto. Y por esa pregunta. O sea, pregunto de esa manera y opero las preguntas con un i. ¿Qué me define eso? Si por la tabla de verdad, ¿qué pasaría para que ese bucle continuara trabajando? Las dos tienen que ser verdaderas. Eso significa que en ambos archivos debe haber registros para procesar. Porque la pregunta del no fin de archivo es que existen más registros para procesar. Entonces, cuando esa pregunta se hace falsa, significa que llegaron al fin del archivo. Cualquiera de las dos que sea falsa, produce una salida. ¿Qué pasa con el resto de los datos? Vamos al ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el primer archivo que se va a terminar de procesar? El 1, aparece. Depende de cuál sea más chico los números. Una cosa es la menor cantidad de registros, otra cosa es el valor de la clave. El 1 es el que se va a terminar primero, por más que tenga más registros. ¿Por qué? Porque tiene claves menores, o la clave más grande es menor que la clave que tiene este archivo. La clave más grande. Entonces, porque está ordenado así, ¿no es cierto? Está ordenado y yo lo proceso ascendentemente, si no, sería otra la consideración. Pero no siempre se da que el que tiene menos registro es el que termina primero. No es, depende de la comparación y cómo lo vayan procesando. En este caso, el 120, por las sucesivas comparaciones, va a alcanzarse contra esta clave, la 113. Después esta termina y acá le quedan todavía el 144, el 185 y el 188 por procesar. ¿Qué pasa con esos registros? Si ya el mientras salió, ¿qué debe pasar con eso? Tendríamos que tratarlo afuera. Exactamente, habría que tratarlos por fuera. Vamos a ver si lo dice así. Vamos para abajo. Termino, fin sí, fin mientras. Y después fíjense lo que hago después del fin mientras. Mientras no fin de archivo del primero, digamos. O el segundo. O El segundo. porque nos sacó un golpe de Eso sí que tenía más 5. Entonces fíjense, tengo opa, controlo el archivo 1 y el archivo 2. Y después, como esto termina, no sé cuál sigue, tengo que controlar el archivo 1 o el archivo 2 por separado. Si tuviese tres archivos, tengo archivo 1, archivo 2
y archivo 3. Bueno, no es aconsejable hacer esto, pero vamos a dar un ejemplo de cómo sería el ciclo excluyente si tuviese 3 archivos de entrada. Como esto está todo preguntado por un i, cualquiera de los que termine sale del bucle. Tengo que seguir procesando el resto. Como no sé cuál termina, tengo que preguntar por el 1 y el 2, por ejemplo. O el 1, exacto, y el 3. O el 2 Y el 3. y el 3. Se puede confundir, no hay problema. Y después de esto, cada uno por separado, porque El 1, el 2. Terminó uno de esos dos, pero queda el otro. claro, ojo, no va a entrar en todos los bucles, pero hay que prepararlos porque puede ser cualquiera de las alternativas. Entonces fíjense, si tú... Todas las combinaciones posibles, digamos. Exactamente. Si tengo más de 2 archivos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucles que preparar. Si tengo 2 archivos de entrada, tengo 3 bucles que preparar, que son el grande que vimos recién y después uno por cada archivo que no sabemos si terminó o no terminó. Y inclusive acá te dirán, ¿por qué me pongo un condicional y pregunto? No tiene sentido porque de todas maneras el condicional va a ser agregar una pregunta más a algo que no se necesita. Con un bucle más se da casi 40. Sí, ahí con un bucle más son 4, después todas las opciones de 3, después todas las de 2, es exponencial. Se va, la cantidad de bucles a preparar en el excluyente es lo que los asusta a todos ustedes y a quien programe esto a trabajar con este ciclo, porque necesita mucho código. Ojo, la mezcla se hace igual con cualquiera de los dos. El problema es que de la forma clásica que lo veníamos haciendo requiere mucha cantidad de ciclos dependiendo de la cantidad de archivos de entrada. Si son 2 archivos de entrada, como el ejemplo, tengo un bucle principal que es el que vimos, y 2 bucles más que son estos dos. Fíjense que estoy preguntando solo por el 1 y hago solamente la sección de lo que le corresponde al 1, donde el proceso de eso también tengan en cuenta. Trato el menor de lo que correspondía al 1. Si no, pregunto por el 2 y trato la parte donde era el mayor. Si vamos al código principal, lo que deben tener esos bucles son este código. Fíjense, cuando procesé solo el 1, eso iría en el código del bucle ese que está ahí. Y cuando solo proceso la parte del 2, ese es el código que iría en ese bucle. El iguales no existe más después, porque ya terminó uno de los archivos, nunca más se va a ver la igualdad. Claro, nunca va. Entonces solamente me quedan o registros en el 1 o registros en el 2. Como no puedo seguir en este bucle trabajando, debo hacerlo por fuera. O sea, ahí trabajo con estos dos. ¿Sí? Pregunto por separado el 1, si quedó algo en el 1, lo trabajo. Y si no trabajo con el 2, si quedó algo en el 2, trabajo. Lo que hacen acá va a ser lo mismo de lo que está allá en el bucle, lo que le corresponde al archivo en cuestión. El igual es el que desaparece en realidad acá porque no existe más igualdad. ¿Preguntas? Antes de pasar al incluyente, que tiene unos detalles que hay que entender. Una sola pregunta, pero no es precisamente el tema. Siempre que yo utilizo un tratar o algo que lo definí en el ambiente, ¿lo tengo que poner en corchetes? No, eso de lo que está entre corchetes significa que hay un código ahí, un Claro, tratamiento. pero yo lo podría haber definido en el ambiente y traerlo así, tratarme. ¿No? Ah, una tipo subacción, Sí, alguna cosa así. subacción, Eso sí. Sí. Ah, pero lo pongo entre corchetes cuando. No, no hace falta. Ah, No, esto es nada más que yo porque como lo modo veía comentario. todo. Esto es modo comentario nada más. Esto en realidad si es una subacción no debiera tener los corchetes. Acá no debiera haber un espacio, debiera ser un nombre que sea una subacción que está definida. Que, como el corte. Sí, 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 sí. Pero puede ser, ¿eh? O sea, que esto lo dejen bien limpito así con las comparaciones y el código que va acá adentro vaya a una subacción. Claro, porque lo uso tantas veces que al final. No, aparte, siempre que dejen un código limpio, legible, es mucho mejor. Ah, si les llenan de código, de cosas acá, tachones, y borran y hacen, y bueno, ahí ya, en la entrada ya no se ve ni cómo preguntaron ni qué hicieron, digamos, pero por eso. El viejo truco. Nosotros no nos damos cuenta, Lleno de liquid paper. Pero bueno, si hacen esto, y esto obviamente, en vez de ser así un comentario para que ustedes después cambien eso por el código real, esto es una subacción que haría de lujo. ¿Sí? Lo mejor, porque eso queda bien armadito, sencillo, y las subacciones las hacen a un costado después, y bueno, después uno va y mira. La subacción siempre le va a dar dos opciones. Una es la reutilización de código, porque se repite muchas veces.
Y la otra es la legibilidad del código. Usando sus acciones y funciones te hacen un código mucho más legible. Qué más prolijo. Sí, totalmente. Y mantenible. Ya la prolijidad también hace que sea mantenible, porque si hay que distribuirlo, hacerlo de Y manera está bueno estable. para trabajar para Sí, nosotros, sí, digamos. Son tres cosas entonces. La reutilización, la legibilidad y la mantenibilidad. Eso, usando sus acciones y mejorando el código y ordenándolo, ustedes tienen todo ese tipo de bondades o lo que quieran ver. Bueno, ¿se entendió esto? O sea, fíjense que el próximo caso las preguntas van a ser iguales, las mismas preguntas, porque siempre se comparan claves para hacer la mezcla. Puede que no haya una pregunta de igualdad, en algunos casos puede ser que por el planteo del escenario, ¿qué estoy haciendo? Por el planteo del escenario puede ser que no... ¿Dónde está? Acá. ¿10? El código. Por el planteo del escenario no haga falta preguntar por la igualdad, pero bueno. Vamos con el otro ejemplo, a ver si lo entienden. Acá hay un detalle, fíjense, hasta ahí es lo mismo, definir el registro, ¿no es cierto? Clave se va a llamar el campo, hasta ahí vamos igual. Definir la misma forma, todo, perfecto. Ahora aparece algo raro. Un par de subacciones muy particulares que voy a plantear. Fíjense que en este caso la lectura se hace como con el comando de siempre, nada más que va a estar guardada en una subacción a la lectura propiamente dicha, y va a haber un condicional en esa subacción preguntando si se llegó al fin del archivo o no. En el caso de que se haya llegado al fin del archivo, lo que vamos a hacer es utilizar la variable que se usaba para el registro, para leer sobre ese archivo, la variable registro que se usaba para leer sobre ese archivo. En el campo clave le vamos a poner un valor arbitrario que me va a indicar que el archivo terminó. O sea, no vamos a preguntar más por el no fin de archivo en el bucle, sino que vamos a estar preguntando por este valor arbitrario que yo cargué. ¿Y este qué técnica ¿Qué es? significa HB? Significa high, alto y value. Alto valor. Valor alto, y esto es porque está ordenado ascendentemente. Si está ordenado descendentemente, lo que se utiliza es un low value para indicar el fin del archivo. ¿Y un VHS? Entonces, ¿qué hago? Fíjense lo interesante de esta... Yo les he dicho que el incluyente usa un solo ciclo, o sea que no va a haber más de un mientras. La pregunta cambia, ahora no se va a utilizar más un i, sino se va a utilizar un no, para que se mantenga en el ciclo hasta que terminen los dos archivos de entrada, o los n archivos si para todo, pero en este caso siguen siendo un ejemplo de dos archivos de entrada. ¿Y por qué se va a mantener y no va a dar error cuando finalizó el archivo? Porque lo que voy a usar es el campo clave con el que comparo. Al asignarle un valor arbitrario alto, ¿qué va a pasar con las comparaciones? Siempre Va a ir a un mismo lugar. Entonces, ya las otras preguntas no las hago más. O sea, hago las preguntas, pero siempre voy a caer o al principio, cuando era el menor, ahora ahí lo borré. Acuérdense que era re1.clave y re2.clave. Tengo menor, igual o mayor. ¿Está? Como yo comparo estos dos, que son los campos clave, como es una variable registro, se lo puedo manipular. O sea, más allá que yo haya traído o haya terminado, la variable registro la puedo seguir usando. La voy a seguir usando. Es más, voy a seguir usando el campo clave. Y como le voy a asignar este valor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si se da el caso que termine el archivo 1? La clave, el campo clave de esta variable registro va a tener un valor muy alto. Entonces, ¿cuáles de estas comparaciones van a ir a dar siempre? Siempre va a dar que el otro tiene un valor más alto que ese. La 1 va a ser siempre la más grande de las dos. ¿A dónde va a ir siempre? Acá. Si termina el archivo 2, el campo clave del registro 2 va a tener un valor muy alto. Y en las comparaciones, ¿dónde siempre va a caer? En la primera. Porque siempre va a dar que es mayor que la 1. Entonces acá, como esto terminó y este no, siempre va a caer acá, 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 hasta que termine este. Cuando terminen los dos, Sí, ahí salió el archivo los dos. ¿ah?
Entonces fíjense que el cambio no se hace la lectura solo con la acción, sino se hace una subacción donde se lee, como siempre, y después se pregunta si terminó. Si terminó, al campo clave de esa variable de registro le asigno ese valor arbitrario o muy alto, si tengo un orden ascendente, esto es para orden ascendente y esto es para orden descendente. Y ascendente le doy un valor alto para que siempre me provoque el acceso a un sector de las comparaciones dentro del mientras principal. Volvemos después si quieren repasar esto. Fíjense que en la apertura yo abro como siempre los archivos, pero ¿qué hago en el leer? Uso la subacción. O sea, no hago más el verbo leer como siempre. ¿Está? Vamos ahí. Fíjense cómo pregunto. Mientras el campo clave, registro 1, sea distinto de high value, o el registro 2, punto clave, sea distinto del high value, o sea, estoy preguntando, esto sería un mientras no termine el 1 o mientras no termine el 2. Además que estoy preguntando de esta manera, no con el no fin de archivo. ¿Para qué pregunto esto? Porque reutilizo la variable, más que nada el campo este, para que me indique si terminó el archivo. ¿Cuándo cambio el valor del campo clave? O lo cambio con una lectura bien hecha, o sea que hay un dato, o lo cambio acá, en la subacción de leer. Si yo leo y hay un dato correcto, lo que pasa acá, por ejemplo, si yo voy leyendo, leo 101, la clave va a valer 101, 103, 104, 120. Leo una vez más y el campo clave, ¿qué pasa a ser? High value, o sea, Sí, puede ser ¿dónde? 99999, un valor muy grande. Exacto, ¿para qué? Para que esa clave tan grande provoque que estas sean más chicas y se procese lo que falta de aquel. Ah, está claro. ¿Se entiende cómo va a funcionar? Ahí termina eso. Entonces, Y es muy- este acuérdense que es el campo rec2 sería punto clave. Y este sería Rec 1. Punto clave. entonces va tomando este valor, y acá lo mismo. Va avanzando, van tomando valores hasta que llega acá. Cuando llega acá, ¿qué va a valer? Sí, fin de archivo, high value. ¿Qué simbolizaría o cómo sería en realidad la constante esta? Sería, por ejemplo, un valor así. Que sabemos, por ejemplo, que es tan alto como que un código de producto jamás lo va a alcanzar. Es decir, después en la programación tienen que poner cuánto vale, digamos, algo inalcanzable para el dato que está almacenado en el archivo. Una pregunta, el Sí. high value no lo definimos en el ambiente. No, eso lo usan, a menos que el profe de práctica les pida que definan un valor para constante. Entonces van a definir HB en la constante en el ambiente, vale tanto. Si es que le piden, y si no, usan directamente esto porque el algoritmo va a ser simbólico. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan qué significaría el high value, tener un valor así de alto. ¿Qué pasa si hay este valor? ¿Cómo hacer este valor con respecto a todos los que restan de acá? Mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que siempre se procese este hasta que termina. Cuando este termina, también tiene high value. Cuando los dos tienen high value, ¿qué pasa? Sale. Fin de archivo, así que Ahí tiene que terminar. el 2 se cumple. Entonces, usando de esa forma, no se comete un error de ir más allá de un fin de archivo. por ejemplo. Y es más fácil. Y tengo un solo bucle. Entonces, vamos a ver cómo es el bucle. Leo, como les dije recién, y voy preguntando. Fíjense la pregunta es con el high value. Acá dentro es lo mismo que vimos hoy. No varía nada. A ver. No, pero no hace las otras dos comparaciones. O sea, ¿Eh? la pregunta con los otros dos. No. Yo no tengo ya que preguntar para terminar en mientras el bucle, yo no tengo que preguntar más por fin de archivo, tengo que preguntar por high value. Porque Sí. El fin de archivo ya no se no, pregunta no sirve más. más porque Sí, sería En realidad se ocupa en la subacción. En la subacción, pero acá en el En el bucle principal ya no. Perfecto. Si fueran 3 archivos, tendría que hacer la pregunta por los 3 subacciones de lectura y acá adentro comparar hacer todas las comparaciones de clave posibles. Todas juntas, tranquilamente. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que son las mismas preguntas que hoy. La lectura cambia, obviamente, porque tengo que hacer la lectura con la subacción. Y después del fin mientras cierro y me voy. Ya no tengo otros mientras extra que trabajar. Porque ya hice todo el proceso acá arriba. En el código del mientras principal, que está acá. Ahí fui preguntando por cada clave, hice lo que tenía que hacer y el tratamiento va a ser el mismo que en el otro caso. ¿Cuál es la diferencia entre un ciclo y otro? Es la manera en que trabaja con el fin del archivo.
¿Cómo lo tiene en cuenta? Si lo tiene en cuenta con la función no fin de archivo, perdón, la función es de fin de archivo, el no es de la negación del resultado de la función. Si tiene en cuenta esa función para la finalización y la pregunta va con un i, o sea, todas concatenadas con i, las preguntas, entonces lo que va a hacer es que cuando finalice el primero de los archivos, ¿sí?, lo que va a hacer es provocar la salida del bucle. Entonces yo desconozco si realmente terminé el procesamiento. Hay que hacer bucles adicionales como vimos hoy. En el caso del incluyente, yo necesito un solo bucle para procesar los n archivos de entrada. ¿Cómo se trabaja? No se trabaja con la función de fin de archivo, sino se trabaja utilizando el campo clave, ¿sí?, como con un dato particular, arbitrario si lo quieren llamar, que puede ser muy alto para simbolizar un valor inalcanzable, para el valor de la clave, o muy bajo si el orden es descendente, como el que tampoco va a alcanzar nunca el valor de ese. ¿Para qué hago esto? Para seguir comparando claves entre sí para terminar el procesamiento de todos los archivos de entrada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo utilizara la función de fin de archivo, el fin de archivo después cuando lees después del final ya o sea, no tiene sentido, es basura o son datos que no están, no tienen el formato de un registro válido. Y aparte más allá del archivo no podemos leer porque el sistema operativo nos va a decir ¿a dónde va, papá? ¿Sí? No podés ir más allá del archivo, te corta, ya quiero leer, estoy fuera del espacio de memoria que tiene asignado el archivo, ya no se puede leer. Entonces, para evitar esos errores, entonces trabaja con el campo clave preguntando normalmente y haciendo las mismas comparaciones hasta que todo termine. ¿Alguna pregunta? ¿Con ese se puede manipular más de 2 o sigue siendo la misma? Sirve para n archivo de entrada. Como aquel, pero lo que pasa es que... Todo sirve para n. El problema está en la dificultad. En la dificultad, en realidad, para 2, acordate que vos tenés 3 bucles en un caso y un solo bucle en el otro. Ahí tenés algo menor, digamos. Si vas a 3 archivos de entrada, los 2 te pueden servir para los 3 archivos de entrada. Acá vas a tener 7 bucles y acá tenés uno solo. Acá termina siendo más complicado. El problema de tener más de 2 archivos de entrada no se da tanto en el bucle, sino que se da en la comparación de las claves. Porque tenés que comparar 3 claves haciendo todas las posibles comparaciones posibles. O 4 claves, o 5 claves, y ahí tienen que hacer un cálculo de cuántas van a ser. ¿Hay alguna situación en la cual el excluyente sea más útil que el incluyente? ¿O es solo para tus medios didácticos? Pregunta de parcial. Sí, también por la duda, pero es como decirte, yo te puedo contestar, usar la que más te guste, la que más cómodo te sienta y ambas resuelven el problema. Ahora vos decís, ¿cuándo el excluyente puede ser mejor? Y no, yo te contesto, las dos sirven. No te puedo decir cuál es mejor. Por ahí viste como hacemos la comparación del cuándo conviene un repetir, un mientras, un para. Acá pasa por lo mismo, una discusión de que a veces quiero gastar menos tinta, quiero hacer menos mientras y hago ¿sí? Pero ¿qué pasa? A nivel de código, a nivel de datos, a lo mejor implementar esto en la realidad, en algún lenguaje, a lo mejor se puede hacer un poco más complejo que en otro. Hay que ver si realmente te permite definir eso. Si tenés el concepto de high value o tenés que definir una constante y tenés que estar seguro que siempre va a ser algo más grande que lo que hay almacenado o más chico de lo que hay almacenado. Son consideraciones distintas, digamos, a lo que el común que venimos viendo. ¿Cuál es la forma más común de trabajar? Esta, la que veníamos viendo. Que es con esta en realidad. Esta es una forma particular que utiliza algunos mecanismos como estos, de usar un high value y comparar las claves para provocar que todo quede en un solo bucle nada más. Pero que es más cómodo. Cuando hagan el ejercicio de actualización, ya sea unitaria, por lo otro, lo que tengan que hacer, y normalmente van a ir a esto. Porque se van a ahorrar después hacer otros mientras aparte para aprender el resto. Es lo que menos tiempo y código necesita es esto. ¿Sí? Esa es un poco la idea de lo que es mezcla. Acuérdense, los dos ciclos, no hay uno mejor ni uno peor. Son dos alternativas para hacer lo mismo. Mezclar contenido de 2 archivos de entrada o n archivos de entrada y producir una salida que puede ser un archivo de salida o puede ser también un listado o pueden ser ambos. La idea es mezclar los datos para producir
una salida. Esa sería la función, digamos. ¿Eh? Esa sería la función de la mezcla, digamos. No es una función, es una técnica para hacer una mezcla. Una técnica para hacer. Y la mezcla sería, entonces, ¿cómo estaría definido? No, la mezcla es un proceso de archivo, son procesos múltiples de archivos donde vos tenés datos en múltiples archivos de entrada y lo que debes producir tiene que estar ordenado por la misma clave, de la Claro. misma forma. Oh, eso es otro que no les dije hoy. No solo tiene que tener el mismo formato de la clave, sino hay otra condición que debe ser sumamente necesaria o es obligatoria para poder hacer mezcla. El orden de los datos debe ser el mismo. Porque puedo tener la misma clave. ¿Qué pasa? A ver, yo les muestro. A ver. Si este está así, Compara cualquier cosa. claro, Nunca claro, va acá, ¿cuántos datos? ¿Cuántos datos? No, va a terminar Y antes. acá, pero va a este procesar lo los ordeno al primeros. revés, por ejemplo. Claro, va a empezar del último, va a hacer ese nomás y después va a hacer ¿Puedo hacer mezcla así? No. La clave es la misma, en el mismo formato, digamos. ¿Puedo mezclar, comparar? Sí, puedo comparar. Sí, pero... Entonces no es solo el formato de la clave lo que debe ser igual. Debe mantenerse el mismo orden. Ambas claves, o todas las claves por las cuales se ordenan los archivos de entrada, debe ser el mismo orden, deben mantener el mismo orden. Si no, no se va a poder mezclar. O sea, se puede mezclar, pero el resultante no va a ser, digamos, lo que uno espera. En pocas palabras. Imagínense mezclando esto, el 100 con el 120. Entonces voy a empezar y voy a escribir el 100, el 102, el 104, el 109, el 111, hasta el 113 voy a escribir y recién voy a ir al 120, si es que considero que ambos están ordenados ascendentemente. Y después salto al 115. ¿Qué pasó? Con el 144, ahora escribo el 115 y empiezo a escribir esto hasta que coincida que eso con que aquel era igual o mayor. Encima va a ser un desorden completo el listado o la resultante si es un archivo. Entonces, no solo el formato de la clave, sino el orden. Escribir, antes de hacer el igual, te va a terminar escribiendo uno y después. No, sí, va a aparecer dos códigos iguales en distinto tiempo y no se va a unificar. O sea, va a ser un desastre importante. ¿Sí? No van a cobrar a fin de mes, como va a pasar. Entonces, Cosas que pasan. el trabajo, ¿sí? Se iban a ir de viaje, de vacaciones. No, vení, arreglame esto porque hiciste. Siempre se le culpa al Bueno, cliente. entonces, Estos analistas de hoy en día. controlen eso. ¿Usted tocó algo? La clave y el ¿Vos orden apretaste algo? de los datos basados en esa clave. Ojo con eso. Debe ser el mismo orden. Bien. ¿Qué otra cosita que veníamos hablando? Creo que nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Esto quedó claro, el código de las comparaciones, fíjense que es idéntica en ambos casos, ¿sí? La diferencia es la cantidad de código y la técnica en sí que se aplica. Acuérdense, la mezcla es un proceso múltiple de varios archivos de entrada para producir una salida que puede ser un archivo, un listado o ambos. ¿Sí? Y puede desarrollarse basado en dos técnicas. ¿Sí? La apareo o mezcla. Esta y esta. La excluyente y la incluyente. ¿Qué diferencia entre una y otra? La forma de preguntar sobre la finalización de los archivos. Una pregunta con la función de fin de archivo y opera todas esas preguntas con un i, ¿sí? Con una conjunción. Y la excluyente pregunta distinto, no utiliza la función, sino hace una comparación con el campo clave. Y en el caso de la finalización de uno de los archivos, lo que hace al campo clave de esa variable de registro le asigna un valor o muy alto o muy bajo, dependiendo del orden, para que se mantenga un sistema de comparaciones, nada más que ese valor alto o muy bajo va a provocar que estos condicionales encadenados siempre tomen la misma opción o una opción de las que hay. Esto no entra en el primer parcial. No, Zafam. esa pregunta. No entra, esto no entra. Lo importante Hasta es corte. que saber, no me van a decir, no me interesa porque no entra. Después lo veo, Va a hijo. entrar en el segundo, sí, el segundo va a entrar. Sí, después de las vacaciones entra en el segundo. Bueno, gente, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Por la duda, ese código lo subo al campo. No subí ningún código, pero lo voy a subir a todo, el de corte también. Perfecto. Lo ¿No va más, profe? subo en TXT o quieren que lo suban en un PDF o algo por el estilo? TXT, sí, en el Sublime. Así trabajan con el texto, digamos. Sí.